Y como aquí siempre cumplimos nuestras promesas, ahora saludamos a Fran Escandel. Fran, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes de Informe Enigma. Fran, ¿de dónde proviene el término prometeísmo? ¿Tiene que ver algo con Prometeo o con el pequeño Prometeo de Mary Shelley? Pues sí, correcto. La palabra prometeísmo, el término prometeísmo en este caso, se refiere a la idea de rebelión y esfuerzo sobrehumano. Y tiene su origen en el mito de Prometeo en la cultura helénica o en la cultura griega. Digamos que para poder así, los oyentes que puedan no estar familiarizados con el concepto, Prometeo, en este caso, fue un titán que desafió a los dioses. Ya sabemos que los titanes eran anteriores a los dioses o eran los dioses primordiales. Es decir, en este caso Prometeo lo que hace es desafiar a los dioses del Olimpo en este caso, el máximo de ellos era Zeus, y lo que hace es robar o recuperar o reapropiar dos cosas. Uno, la luz de Atenea, la representación del conocimiento, y el otro es el fuego de la fragua de Hefesto, que nos significaría, pues digamos que la industria de alguna forma, el poder de la industria, la metalurgia, etc. Esto es lo que nos dice la trilogía de Prometeo, que fue un autor del siglo VI antes de la era común, o sea, estamos hablando de hace más de 2500 años que fue escrita, llamado Esquilo. Y se dice que lo hace esto porque para dárselo a los seres humanos, porque los seres humanos no tienen con qué defenderse, no tienen garras, no tienen resistencia, no tienen, lo único que tiene es su mente. Entonces son, digamos que el regalo que él les hace, que se lo quita a los dioses y se lo da a la especie humana, porque en la trilogía de Esquilo, Zeus no es el creador de la especie humana, sino Prometeo precisamente. Entonces, al dárselo a los seres humanos, simboliza esto, ¿no? La rebeldía frente al orden, frente al poder despótico, la autoafirmación del ser humano contra, en este caso, contra un dios o dioses tiranos, en este caso, ¿no? Que tenía que morir, y el afán de progreso. El término también está relacionado, como bien has hecho la pregunta, efectivamente, muy bien, el término está relacionado también con esa novela de Mary Shelley que se llama Frankenstein, o el Prometeo moderno, o moderno Prometeo, y sugiere la principal fuente de inspiración para la misma. Ya sabemos que Frankenstein es el creador, no es la criatura. Entonces, en la novela, el personaje de Víctor Frankenstein desafía los límites de la ciencia, de la ética a sí mismo, y crea vida, lo que le lleva a enfrentarse a las consecuencias, ¿no?, de sus acciones. Ya lo conocemos, aunque ninguna película le hace justicia a la novela como tal. Esta novela se publicó en 1818, y aquí hay otra curiosidad más que a lo mejor a los oyentes le puede gustar. 2 años después, en 1820, su marido, Percy Shelley, que además era un experto traductor del griego, hizo una traducción del Simposio de Platón, muy buena, muy reconocida, al inglés en este caso. Asimismo, publicó 2 años después, en 1820, un drama lírico llamado Prometeo Liberado, que, a diferencia de la trilogía de Esquilo, pues 2400 años antes o más o menos, no hay una reconciliación entre Zeus y Prometeo. Muy, muy llamativo, la verdad. Históricamente, Fran, ¿han existido otros prometeísmos antes? Sí, efectivamente. Históricamente han existido otros prometeísmos antes. El término prometeísmo, que ya hemos dicho que se refiere a la idea de rebelión y de esfuerzo sobrehumano, y que tiene el origen en el mito de Prometeo en la cultura helénica. Asimismo, en la Ilustración, el prometeísmo se manifestó como, digamos que como un intento
un intento además que no fue fallido, fue exitoso, de dominio del ser humano sobre la naturaleza a través de la técnica, ¿okay? Que después llamaremos tecnología. También se ha identificado lo que se ha querido llamar un prometeísmo pervertido en la modernidad tardía, es decir, esto que se manifiesta en el totalitarismo, vamos a hablar de eso en un momento, en el totalitarismo del siglo XX, como en el transhumanismo del siglo XXI, que es un tema, además este transhumanismo, que es un tema que hemos tocado aquí en esta casa. Pues bien, ahí mismo situándonos entre los siglos XIX y XX, ¿no? Hay una observación ahí que quiero hacer sobre Karl Marx, precisamente, porque Marx abiertamente se reclamó seguidor de Prometeo, identificando a Prometeo, bueno, el Prometeo encadenado, al proletariado. Y así se lo indicó a una persona que él amaba profundamente, que era su esposa Jenny von Westphalen. Se lo indicó así en las cartas de amor prácticamente, donde él compartía pues sus propias reflexiones. Hablamos del muy joven Karl Marx en este caso. Y esto es una observación interesante, esa identificación de Prometeo con el proletariado, porque trazando pues un paralelo décadas después, hablo en este caso del Tercer Reich. El Tercer Reich en este caso identifica algo que le llama Volksgeist, que es el espíritu del pueblo, que es una forma de llamar proletariado. Ya sabemos que son estas dos ideologías, el nacionalsocialismo y el socialismo científico, comunismo en este caso, son muy afines, excepto que los enfoques son diferentes, pero son muy afines en su estructura. Pues bien, esto del Volksgeist, del espíritu del pueblo, en el que residía todo el poder, es una forma en la que también Karl Marx, que era alemán también, pues digamos que identificó a ese Prometeo. Y en los mismos siglos XIX y XX, pues tenemos también ahí un movimiento prometeico o prometeísta, vamos a llamarle, que nació como, no yéndonos de Europa, como un renacimiento nacional que empezó tarde durante el siglo XIX entre los pueblos que componían el Imperio ruso. Este renacimiento, digamos, fue ese proceso social que llevó a Rusia a una revolución, que ya lo conocemos trágicamente. Es decir, estamos hablando de las comunidades no rusas que adquirieron o asumieron un carácter nacional, una independencia, nuevamente esa palabra, en sus agendas, en su agenda política, cada uno de ellos. Estamos hablando de países como Polonia, Ucrania, Finlandia, Letonia, Lituania, o sea, los países bálticos, y al otro lado, muy significativo, porque precisamente está el Cáucaso ahí, y el Cáucaso tiene mucho que ver con el mito de Prometeo, Georgia y Azerbaiyán, en ese caso. Y quiero regresar a Marx en este sentido, porque es muy significativo. Regresando a Marx, hay un libro que de hecho yo no lo encontré en español, pero traduzco el título del libro por si acaso. El título del libro es Prometeo encadenado, la estructura mítica del pensamiento científico de Karl Marx, por Leonard P. Wessel Jr. Y entonces es un estudio sobre vamos a llamarle, entre comillas, la metafísica de Marx en relación con este arquetipo, ¿ok? Y porque hay una cita vamos a ver, hay una cita en el prólogo de la tesis doctoral del joven Marx, en este caso, y la tengo por aquí, porque eso no lo he podido memorizar, y entonces lo voy a leer textualmente en español. Dice, y cito, en el prólogo de su tesis doctoral, repito, dice, en cuanto todavía pulsa una gota de sangre en su corazón, absolutamente libre y capaz de imponerse al mundo, la filosofía va a gritar a sus adversarios junto con Epicuro: no es ateo aquel que barre con los dioses de la multitud, sino aquel que imputa a los dioses las imaginaciones de la multitud.
muy significativo, y le vuelve a dar, según su parecer, lógicamente, le vuelve a dar voz a Prometeo en la llamada Confesión de Prometeo, y vuelvo a citar: en una palabra, odio con toda fuerza a todos y a cualquier dios. Es la confesión propia de la filosofía, su propia sentencia en contra de todos los dioses del cielo y de la tierra, que no reconocen la autoconciencia humana como la divinidad suprema. Al lado de ella no habrá otro dios. Bueno. ¿Y en qué consiste todo este nuevo movimiento sociopolítico? ¿Existe algún otro precedente? ¿Existe algo que sea parecido? Pues bien, ¿en qué consiste, ¿no?, el movimiento sociopolítico llamado prometeísmo, al que vamos a hacer ya referencia directa? Primero, es como todas las obras, ¿no? Primero, para comprender una obra, hay que comprender al autor o autora, es decir, al creador, la persona que digamos que concibe la cuestión. Pues bien, yo me voy a referir a un filósofo estadounidense, un hombre muy joven, además un hombre del que cuento entre mis amigos ya unos pocos años que hemos estado en contacto. ¿Okay? Su nombre es Jason Reza Giorgiani. Jason Reza Giorgiani, muy conocido, una persona muy conocida en los Estados Unidos en este caso, era profesor de filosofía de la ciencia y la tecnología y estudios iranios en el Instituto Tecnológico de New Jersey. Él está ahí en Nueva York. Pues bien, Jason sufrió la destrucción de su carrera académica a través de un famoso artículo, una trampa que le pusieron, un famoso artículo en el New York Times, y pues él, ya ahí no me meto a decir nada porque él tiene una demanda multimillonaria contra el New York Times, precisamente porque acabó ese artículo con su vida académica. Le echaron de la universidad y y debido a todo eso, a que supuestamente tras 2 horas de una grabación oculta le hacen un mini vídeo cortado de cosas. Aparentemente él es una persona que apoya a Hitler. Entonces, claro, lógicamente la universidad lo tuvo que echar sin presentar más pruebas y más. Ok. Y esta trampa pues se la ponen supuestamente círculos, y cuento esto para que veáis de dónde viene. Digamos que círculos en los que él estaba muy bien relacionado, además como un miembro abiertamente, un miembro de la resistencia iraní, en este caso, luchando contra el régimen de los ayatolás. Estos círculos afines a Steve Bannon. Steve Bannon es el antiguo director de estrategia de la Casa Blanca y el consejero senior de Donald Trump en este caso. Estamos hablando de años 2016, 2017, cuando el presidente Trump gana las elecciones en los Estados Unidos. Pues bien, él y otras personas, bien conocidas también, intentaron crear una nueva derecha ideológica, una nueva derecha conocida como alt-right. Y aquí es donde vamos a entrar a esto, porque aquí en España la pobreza informativa que he visto en los grandes medios sobre este tema es impresionante. La alt-right en este caso no es al estilo de aquella nouvelle droite o nueva derecha de Alain Benoit en los años 60 del siglo pasado, como respuesta precisamente a la Quinta República, la Revolución del 68, etc., en la misma Francia. Sino de esta nouvelle droite, para diferenciarlos, esta nouvelle droite, esta nueva derecha de Alain Benoit, surgió también otra persona ahí muy influyente hasta hace poco, murió hace poco, falleció. Su nombre era Guillaume Fay, y Guillaume Fay pues desarrolló su propia estrategia basada en esta nueva derecha, llamado arqueofuturismo. Ya veis, el nombre es significativo, porque arqueo significa relacionado con el pasado y por supuesto futurismo relacionado con el futuro, es decir, parece que es un contrasentido, ¿no? Pues resulta que este proyecto del arqueofuturismo era el de construir
y más ya del lado de la alt-right en 2016-2017, construir una derecha que no existía, que es una derecha postmoderna. La izquierda postmoderna la conocemos. Conocemos la derecha que es pues tradicionalmente conservadora y que tiene que ver además tiene que ver o tiene muchos lazos con las religiones establecidas. Pues no en el caso de la derecha postmoderna que se intentó crear en este sentido. El problema del arqueofuturismo de Guillaume Fay es que comparte algunas cosas con el prometeísmo de Giorgiani, pero Guillaume Fay, la propuesta de Guillaume Fay era que fuese exclusivamente para los pueblos de origen indoeuropeo, es decir, solamente para aquellos pueblos que estén entre Georgia e Islandia y entre Finlandia y Cádiz, España, sin más. Pues bien, hay otro tema que debemos distinguir, porque son teorías políticas o son, digamos que, sistemas que están ahí afuera ahora mismo. Uno de ellos es muy vigente ahora mismo y se conoce con el nombre de la cuarta teoría política. Es de Alexander Dugin. Alexander Dugin, a quien podríamos llamar el ideólogo de la guerra del Donbass, es decir, lo que está ocurriendo en Ucrania. Este hombre es un asesor de primera línea del presidente Vladimir Putin en Rusia, en ese sentido. Pero la cuarta teoría política es más dejar hacer a las demás civilizaciones lo que quieran. Tiene digamos que un tinte euroasianista que se llama, que es un movimiento distinto que nació en Rusia también a principios del siglo XX, en el cual lógicamente que Rusia no era ni europea ni era asiática, como le sucede, sino que era única en sí misma y que lógicamente Europa debía ser la extensión de ese imperio ruso. Ya lo vemos. Esto es parte de lo que está sucediendo ahora mismo en la así llamada guerra de Ucrania, aunque no ha habido una declaración de guerra. Eso está sucediendo ahí ahora mismo. Bien, ninguno de estos es prometeísta. A su manera el arqueofuturismo sí lo es. Y de hecho Jason comentó una vez que cuando él estaba buscando nombre para este movimiento sociopolítico, sin conocer directamente a Guillaume Fay, había pensado en el término arqueofuturismo. Bien, en 2019, y ya hablo en el tema personal, y os doy la historia de cómo viene esto dado. En 2019 Jason Reza Giorgiani compartió conmigo y un grupo de personas el primer borrador del manifiesto prometeísta, que se publica además dentro del libro al año siguiente. El año siguiente se publicó en 2020, que se llama el Prometheism, que se publicó en inglés, lógicamente no existe en español. Esa es una aventura, digamos, de un intelectual de nuestra época, un hombre más joven que yo incluso, que había empezado con la obra Prometeo y Atlas en 2016 y que a mí me tomó 2 años enteros leer porque es toda una carta magna aquello. Es impresionante y ahora veremos por qué. Uno de los conceptos relacionados con este prometeísmo de Jason Reza Giorgiani es el de la revolución espectral. Eso me habéis oído hablar de eso porque precisamente yo, con el permiso del autor, lógicamente, yo le puse así a mi antiguo programa de radio, que tiene 100 episodios y que duró 2 años en Onda Regional de Murcia, la cadena autonómica de la región de Murcia. Están ahí los 100 audios todavía. Su primer concepto fue ese, el de la revolución industrial. Y básicamente la revolución espectral, La revolución espectral consiste en lo siguiente. Consiste en hacernos conscientes, individual y colectivamente, de que estamos inconscientemente y demoníacamente poseídos por los arquetipos, como podemos llamarle también, estas categorías del imaginario colectivo, por estas estructuras de la psique colectiva, llamados arquetipos,
que Giorgiani por fin le pone nombre e identifica con Prometeo por una parte y Atlas por el otro. Prometeo ya hemos visto por qué, lógicamente. Atlas, sin embargo, Atlas sería el arquetipo de la fuerza colonizadora que tiene la tecnociencia. Ahora me referiré a ese término en un momento. Porque nos permite desarrollar, ya sabéis que como cuando uno dice, el atlas del mundo, etc. Bueno, ese atlas se está refiriendo a la construcción de modelos del mundo a los cuales nosotros nos tenemos que referir, y debido a la espectralidad, la variedad que nos ofrece el mundo natural, transgredir hacia más de un paradigma tecnocientífico, ahora mismo tenemos solamente uno, para que nosotros podamos experimentar mucho más del mundo. La revolución de los espectros o arquetipos se hacen conscientes y nosotros sabemos cómo actúan, nos damos cuenta cómo actúan a través de nosotros, una cuestión inconsciente, ¿no? Es decir, no sabemos por qué hay tanta aceleración tecnológica. De eso yo he hablado también aquí en esta casa, no me voy a extender más. Pues bien, Jason Reza Giorgiani, en este caso, pues desarrolló esa interpretación del prometeísmo, la suya propia, que se define precisamente como un movimiento tecnocientífico, sociopolítico, religioso y estético inspirado en Prometeo. Y hablando de eso precisamente, ¿os acordáis de aquella frase en la película... Spider-Man, como se dice aquí, donde el tío de Parker le dice a Parker, ¿no? Le dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Haciendo aquella alusión a la espada de Damocles, que quien quiera buscarlo. ¡Oh, wow! Todo el cine, yo estaba en el cine viendo la película, todo el cine, se oían esas expresiones, a gente salivando ante la grandeza de tal frase. No obstante, yo propongo que sea al revés. El poder y la responsabilidad son intrínsecos entre sí, ¿no? Son inseparables, pero uno es consecuencia del otro. Lo que sucede es que el poder sin responsabilidad, ya sabemos que es corrupción y tiranía. La responsabilidad debería tener como resultado el poder. En la visión de Jason, en este caso, precisamente, y por eso decimos esto, en su visión, el prometeísmo implica entre comillas, este don divino, este poder legítimo que requiere una inmensa responsabilidad precisamente. Es decir, la crítica en Prometeo y Atlas, por ejemplo, ese primer libro, la crítica que hace Giorgiani al concepto moderno de Dios o dioses, en este caso, en el caso de Occidente precisamente, de la revelación abrahámica, es decir, judaísmo, cristianismo, islam, en la que se presenta ante los seres humanos el arquetipo o la visión de un Dios Padre celoso, tiránico, iracundo, arquetípicamente idéntico a Zeus precisamente, en la que hay un esfuerzo por desconstruir o desmantelar este materialismo nihilista que no nos lleva a nada y el racionalismo sin raíces del occidente moderno. Es un trabajo impresionante desde el punto de vista filosófico, y ese libro le llevó a Giorgiani a ganar el premio de la Asociación Americana de Parapsicología. Pero cuidado, ojo. Esta organización de la que acabo de decir su nombre es un brazo de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, ¿no? Ahí se investiga. Que aquí en España parece que ese tipo de cosas no se pueden investigar porque son inmediatamente cosas raritas, ¿no? Ahí se toma en serio el estudio, pero de parte de académicos, de parte de personas que saben disertar al respecto. Digamos que, Giorgiani funda el movimiento prometeísta al año siguiente de que hicimos esa edición y digamos que él empezó a escuchar opiniones a las personas con las que había compartido este borrador. Yo entre ellas me sentí muy honrado al respecto. Y es una continuación de lo que comenzó precisamente en Prometeo y Atlas,
lanzando o proponiendo, a ver si, una vanguardia arcaica. Es decir, un rescate de ciertos valores o de un ethos que se llama una ética antigua con vistas a aplicarla al futuro. Resumiendo, digamos que pues este prometeísmo busca ese cambio radical en la humanidad a través de la tecnología y la ciencia, no lejos de, sino a través de la tecnología y la ciencia. Aquí hay otra distinción que hay que hacer también. Si os acordáis, tenemos ahí el famoso futurismo o movimiento futurista, también prometeísta en sus formas, de Marinetti, ahí ¿no? muy alineado con el fascismo de Italia, lógicamente, pero pues sabemos perfectamente bien que este es otro programa, que Mussolini no escuchó a Marinetti, sino que escuchó a Evola, en este caso, que era un tradicionalista. Entonces se fue... Marinetti lo que pretendía era que deberían entrar en los museos de Florencia y destruir absolutamente todo aquello, porque todos estos museos y toda esa antigua cultura estaban atando a Italia al pasado y no lo dejaban progresar hacia el futuro. Esas eran las formas, eso era lo que ellos estaban, pues digamos que proponiendo en ese sentido. A ver, Fran, si nos puedes explicar algo más sobre esta hipotética singularidad tecnológica, más que nada para aquel que esté un poco perdido. Es una pregunta que solamente la pregunta da para un programa entero, me parece, pero vamos a tratar de resumirlo todo lo que podamos. Primero que todo, efectivamente tiene una relación el prometeísmo con la singularidad tecnológica directamente, y yo diría más que hipotético, es ya podemos estar viendo signos de la misma, aunque se ha retrasado con esta crisis de los semiconductores y demás. Bueno, no voy a entrar ahí porque es una discusión aparte, se haría muy largo. Ahora, vamos a ver, de lo que se trata es de que estas invenciones o máquinas sean instrumentos o herramientas de nuestro ingenio, que al mismo tiempo, de nuestro ingenio, ingeniería, ¿no? De ahí viene la palabra, que al mismo tiempo, digamos que, lógicamente transforman la cultura humana. Como dijo, ¿no?, Marshall McLuhan, nosotros creamos las herramientas y luego ellas nos crean a nosotros, precisamente porque debería, o se supone, que esa transformación de la cultura humana sería hacia un nivel superior, o por lo menos sí que lo es, mucho más complejo. No estoy moralizando aquí entre si es mejor o es peor, pero sí más complejo. Ok. Otro punto aquí es la cuestión entre la singularidad tecnológica, que hemos hablado también en esta casa sobre ese tema, y el prometeísmo. Es que están relacionados en el sentido de que ambos se refieren a la idea de un cambio radical en la humanidad a través de la tecnociencia. La singularidad tecnológica es digamos que, vamos a decirlo otra vez así, que hay gente que todavía no esté familiarizado con ello. La singularidad tecnológica es el advenimiento de la inteligencia artificial general, es decir, unas inteligencias artificiales generales, cuidado, estoy hablando en plural, cuidado, que superan el nivel de procesamiento que tiene una mente humana, un cerebro humano, mejor dicho, y que al mismo tiempo ese crecimiento exponencial, esa complejidad que es exponencial, precisamente se vuelve tan compleja que es incomprensible para los seres humanos. Detrás de ahí hay una barrera y nosotros no sabemos qué es lo que hay, es decir, que es imposible de comprender o predecir ahora mismo, por lo menos predecir. Por cierto, que el nombre de Prometeo es precisamente, la traducción es la de predicción. Tiene que ver con ver el futuro. Bien. Por otro lado, el prometeísmo, esta idea de rebelión y de esfuerzo humano, como ya hemos dicho, ha sido interpretado y aplicado digamos que de maneras diferentes, ¿no? Y en distintos contextos históricos que ya hemos podido ver, y ambos comparten precisamente esa idea de que la tecnología, necesariamente nos lleva nos lleva por el camino que la naturaleza misma nos ha planteado, que es
que son dos caminos, o evolucionas o mueres. Punto. Es decir, la autoconciencia a la que se refería Marx, que digamos que lo he mencionado anteriormente, es un veneno y es una maldición para el ser humano. Es un veneno, perdón, y es un regalo para el ser humano. En este caso, ya veis que ese arquetipo de Prometeo es la ofrenda que le hace a los seres humanos. Ahora, también te puede salir mal. Es correcto, te puede salir mal. Y cuando hablamos del fin de la realidad, el fin de la historia y el fin de la humanidad en este contexto, ¿qué significa? Muy bien, la realidad, la historia y la humanidad, el fin, ok. En el contexto, ok. Bien, primero me voy a referir a lo largo, básicamente, del siglo XX, pero más que todo los años 50 y 60 del siglo pasado. Me voy a referir al trabajo de un filósofo alemán poco conocido llamado Günther Anders, uno de los alumnos de Martin Heidegger, ni más ni menos. Y fue precisamente Anders fue uno de los pioneros de la filosofía de la técnica y de los medios. Precisamente, uno de los pioneros es él. En alemán, que era su lengua materna, en alemán hay una palabra que es Gewalt. Gewalt tiene dos usos en alemán. Uno es poder y el otro es violencia. Entonces, para Anders era un solo concepto, es decir, poder-violencia, por decirlo así. Eran inseparables el poder y la violencia para Anders. Estamos hablando de uno de los precursores del pacifismo también. En el caso de Anders, se supone que el ser humano, según él, había perdido el control de ese poder-violencia, trazó una línea histórica desde el Holocausto en Auschwitz. Él era judío, también le pasó factura a él, ¿no? Desde Auschwitz, pasando por la detonación atómica en Hiroshima y Nagasaki, hasta llegar al desastre en Chernobyl. ¿Okay? Imaginaos, habían pasado pues casi 50 años entre uno y otro, 45 años entre uno y otro. Anders desarrolla entonces un término, o más bien una teoría, que se ha hecho llamar vergüenza prometeica, así es como se llama. Y para no alargarnos mucho, vamos a decir, para explicarla, la vergüenza prometeica es la inferioridad orgánica humana ante la perfección mecánica y técnica de su creación, es decir, sus máquinas. Algo que escuchamos mucho, muy a menudo hoy en día, es decir, que las máquinas, esa creación del ser humano, sí tienen de forma muy definida su propósito, pero el ser humano no. Entonces, de ahí donde viene también, allá en los años 50, recuerdo también que habían estos artistas, recuerdo ahora mismo a Andy Warhol, que llegó a decir que él envidiaba las máquinas, que él quería ser una máquina precisamente porque las máquinas no eran débiles, por decirlo así, porque sabían lo que tenían que hacer, en un concepto muy mecanicista precisamente de la condición humana, que eso arreglaría los problemas de la condición humana, no ser tan frágiles y las máquinas o nuestras creaciones siendo más efectivas que nosotros mismos. Pues bien, tomemos este término vergüenza prometeica como tal. Vergüenza y prometeica, ¿no? Por una parte, Prometeo, que ya lo conocemos, y por otra parte, vergüenza. Ciertamente, podemos decir que esto es una inversión dialéctica, vamos a decir. Estamos dándole el sentido totalmente contrario a lo que significa Prometeo, al ethos o la ética de Prometeo en este caso, que consiste precisamente en el orgullo humano ante su ingenio tecnocientífico. Ok, aquí hay que acordarse de ese, perdón por la interrupción, habría que acordarse
de aquella famosa frase del sofista Protágoras, Protágoras de Abdera, que de forma resumida, el hombre es la medida de todas las cosas, promulgó Protágoras. Esto es más que relevante, pues nuevamente es una declaración de independencia de esa tiranía celestial. O en otras palabras, es una declaración de la independencia sobre las limitaciones que se han injertado en nuestras mentes, vamos a decir, para constreñir y dominar nuestro desarrollo. ¿Ok? Es decir, una serie de límites o limitaciones, eso aquello de que dicen por ahí, ¿no? De que los límites los estableces tú. Pues bien, puede ser de alguna forma. Muy bien. Las ideas de Anders, en este caso, y quizás muchísimas personas no lo sepan que están de acuerdo con él. No obstante, no son apropiadas, esto hay que ser muy claro, no son apropiadas para el carácter del desarrollo tecnológico, tecnocientífico actual, en el cual identificamos claramente 4 grandes grupos que se fusionan entre sí, ¿no? Se disrumpen entre sí. De ahí donde viene esta cuestión también relacionada con la singularidad tecnológica de la pregunta pasada. Estos 4 grandes grupos se le conoce como la convergencia NBIC, que son las siglas en inglés de nanotecnología, biotecnología, ciencias de la información o computación, diría yo. Me gusta más computación, y ciencias cognitivas, ¿vale? Entonces, volviendo al contexto que hay que darle, que ya se lo hemos dado, el contexto que hay que darle a estos términos de el fin de la realidad, el fin de la historia y el fin de la humanidad, en esto del prometeísmo y la singularidad tecnológica. Bien, el fin de la realidad, ¿no? Y aquí entramos en esta cuestión de para los que quieran buscarlo, esto llamado el trilema de Bostrom, ¿no? Este experimento, esta teoría que en este caso Nick Bostrom especialmente, hay más al respecto, pero Nick Bostrom impulsa para precisamente hacerse o formularse mejores preguntas sobre la naturaleza de la realidad. Se llama, ¿no?, esto de la teoría de la simulación. En ningún momento Nick Bostrom, tengo que hacer esta aclaración porque hay gente por ahí disque divulgando y hablando de Matrix y de una serie de lagartos y de cosas extrañas y eso, pero Bostrom en realidad lo que hace es simplemente, a través de una teoría llamada la simulación, generar nuevas preguntas sobre la naturaleza de la realidad. Ya está. No significa otra cosa, vean, pero aún así, vean, este fin de la realidad puede referirse, ¿no?, a la idea de que esta realidad, como la conocemos, puede ser radicalmente transformada o incluso reemplazada por una nueva realidad creada o mediada por la tecnología. Me voy a referir a eso en un momento. Y en el contexto del prometeísmo implica el uso, lógicamente, de la tecnociencia. ¿Por qué? Precisamente lo que acabamos de decir, para superar esas limitaciones humanas y transformar la naturaleza de la existencia humana. ¿Por qué? Pues pregúntale entonces a nuestro ancestro que descubrió el fuego. Ciertamente eso tuvo un efecto transformador. O a la primera mujer, posiblemente fue una mujer, intuyo que fue una mujer, intuyo de hecho, la que se le ocurrió sembrar una semilla en un agujero y de ahí nació una planta. Digo, wow, podemos comer de eso. Perfecto. Ok. Luego tenemos el fin de la realidad. Y se refiere, o podríamos conocerlo como, nuevamente, una radical transformación o un reemplazo de esa realidad. Y en este sentido, hay quien habla y ha presentado, que habla, ¿no? Digo, yo mismo he presentado un concepto propio, un par de conceptos propios, uno de ellos es relevante en este sentido, en un foro tecnológico en Alemania en 2022. Yo le he llamado, y estoy trabajando al respecto, hiperrealidad extendida. ¿Ok? Explico en qué consiste, para no ser técnico y para que sea fácil para todos nosotros. Bien, la hiperrealidad extendida básicamente consiste en borrar por completo
la frontera entre el mundo físico real y el mundo digital virtual, a través de la fusión de todas las realidades digitales. Es decir, realidad aumentada, virtual, mixta, extendida, ¿ok? Desde un dispositivo ciberorgánico como una forma de lidiar con la abrumante perspectiva de una singularidad tecnológica. Y asimismo, sobre el fin de la historia, en qué consiste esto, porque Giorgiani lo toca, estas tres fines. Ese fin de la historia, bueno, resulta que hay un pueblo que nos legó la historia misma, la historia de la historia misma, y me refiero a los persas, y por supuesto, a la profundamente admirable y filosófica religión de Zaratustra, que también en esta casa hemos hablado al respecto. Esto, por supuesto, lo podéis cotejar con lo podéis cotejar en la filosofía del derecho de Georg Hegel, en este caso el filósofo Hegel, primer cuarto del siglo XIX. Bien. La historia humana tal y como la conocemos, pues puede llegar a su fin, deberá un día llegar a su fin, debido a estos cambios radicales en la naturaleza de nuestra existencia. Esto, pues, digamos que sería superar nuestro estado actual y entrar en una nueva fase de existencia, marcando ese fin de la historia humana tal y como la conocemos. Porque la historia humana está, pues, digamos que la conocemos los ciclos de la vida humana, ¿no? Por lo tanto, eso es el nacimiento, crecimiento, producción, muerte. Bien, pues alargando la vida de los seres humanos, por ejemplo, o haciendo que los seres humanos sean inmortales, pueden morir, pero si no los matas no mueren, pues biológicamente inmortales, podemos conseguir, o se podría conseguir, un final de la historia. Tal y como la conocemos, o por lo menos como conocemos el término, en ese sentido. Y luego tenemos, por supuesto, el fin de la humanidad. Esto es más, esto nos toca más de cerca, quizás. Y en este caso, la primera mención sobre el fin de la humanidad, así como tal, como suena, ocurrió en 1993 con el profesor Werner Vinge en español. El profesor Vinge, profesor de matemáticas en la Universidad Estatal de San Diego, en un ensayo titulado precisamente La llegada de la singularidad tecnológica, cómo sobrevivir en la era poshumana. Lo recomiendo, es de fácil acceso en la web, recomiendo su lectura. En el que, de hecho, el profesor Vinge indicó, según sus cálculos, que debería llegar 30 años después, es decir, en 2023. Estamos a punto entonces, aparentemente, o antes de 2030 incluso. Bien, tal y como conocemos la humanidad, pues puede llegar a su fin debido a esos, nuevamente, cambios radicales, etc. Y se refiere en el contexto también de esa singularidad tecnológica, voy a agregar aquí, a la idea precisamente del desarrollo de esa inteligencia artificial avanzada o general que se llama, aunque ya se habla de superinteligencia. En este caso, Giorgiani, ¿no? Jason Giorgiani, estoy de acuerdo con él. Y siguiendo esa ética de Zaratustra, un personaje al que podríamos llamar protoprometeico, es decir, existe antes del arquetipo de Prometeo, ¿no? Lo que el prometeísmo de Giorgiani propone es que tomemos de frente estos sucesos, ¿okay? No los evitemos, que los tomemos de frente, que los asumamos valientemente, audazmente, ¿ok? Y vayamos apropiando, otra vez esa palabra, apropiando todo lo que puede significar esta singularidad tecnológica para la especie humana. Digo apropiar o reapropiarse porque, según Giorgiani, pues hay grupos de poder o élites que querrían adueñarse de estas oportunidades que ofrece una singularidad tecnológica bien entendida, ¿okay? Forzando una desindustrialización del mundo moderno. Ahí ya, pues digamos que Giorgiani se mete en un terreno pantanoso que alguno podría llamar incluso conspiranoico de alguna forma, pero la manera en que lo formula es bastante, se puede seguir bastante bien y es bastante lógica.
esta desindustrialización del mundo moderno, Giorgiani lo llama, y le ha puesto un nombre en alemán además, Abound der Aufbruch in Weltanschauungskrieg, que en castellano podemos traducir como la escapada desconstructiva mediante la guerra de ideologías. Curioso el hecho de que es exactamente lo que ha venido ocurriendo ya unos años. Esa Weltanschauungskrieg, esa guerra de las ideologías. ¿Y es posible, Fran, que la humanidad evolucione sin que haya un cataclismo que termine con todo, algo estilo Skynet? Nuevamente es una pregunta compleja. Y si me permites, Jorge, y esperando no ofender a ninguno de los oyentes, aquí estamos, los oyentes son una audiencia madura, ¿no? Y adulta, y lógicamente pues no deberían sentirse ofendidos por lo que voy a decir. Has dicho la palabra apocalipsis y esta cuestión de esta destrucción del mundo, etcétera. Pues bien, hago la primera puntualización en este caso, ¿no? Esa palabra apocalipsis, el apocalipsis de Juan o de San Juan, ese último libro de la Biblia cristiana, no de los judíos, por eso no digo judeo-cristiana, del Nuevo Testamento, que es de los cristianos, se escribió en una época, siglo I o II después de la era común, se escribió en una época en la que los cristianos, los llamados así cristianos, el cristianismo, que nace precisamente, no nace en Roma, nace en Antioquía, que es el primer sitio donde se escuchó la palabra cristiano, y está escrito por Pablo de Tarso en este caso. Los cristianos afrontaron enseñanzas falsas, según su parecer, la apatía y eso sí, una persecución. Es posible que esta persecución por parte de los funcionarios romanos en esas dos últimas décadas del siglo I después de Cristo, digamos, la era común, que lo escribiera desde la isla de Patmos en el mar Egeo, ¿no? Y se refiere, eso sí, el libro se dirige específicamente a las 7 ramas de la iglesia de Asia Menor, lo que es hoy Turquía. Y Juan escribe un mensaje pues según su parecer o según sus capacidades poéticas, un mensaje de esperanza y de aliento a los santos de su época, que estimaban ellos que eran los últimos días, ellos en su época, y no de aplicación universal. Esto hay que decirlo porque el Apocalipsis es quizás el meme más poderoso que existe en la mente occidental todavía, que es fruto precisamente fruto de la cultura judeo-cristiana, que además digamos que está por encima, está por delante no, está incrustada en la filosofía occidental que ya existía antes del cristianismo. Cuidado. Bien. Entonces hay que darle ese tinte, exactamente, ha tomado vida propia y se ha transformado en otra cosa. Y entonces hay personas que siguen pensando y siguen esperando, por cierto, siguen esperando el Apocalipsis. Bueno, vale, muy bien. Pues no olvidemos que el cristianismo nace como una secta judía mesiánica, básicamente, que eran judíos sus miembros, y que lo que ha generado en nuestros días es lo que a mí me gusta llamar el síndrome de Raskolnikov, pero eso es algo que le llamo yo, síndrome de Raskolnikov. ¿Esa persona quién es? Bueno, eso no es una persona, es un personaje ficticio. Rodion Raskolnikov, personaje de la novela Crimen y Castigo, de quien yo considero que es el mejor literato de la historia de la humanidad. Fyodor Dostoyevsky, quiero decir, y en segundo lugar Jorge Luis Borges, pero bueno, no entramos ahí. Esta novela de Dostoyevsky en este caso. Y explico por qué. Raskolnikov, su apellido, ¿no? Es un joven, un antiguo estudiante de Derecho, un hombre joven, que vive de forma muy pobre en San Petersburgo, pero él pensaba su falso intelectualismo, su falso orgullo,
le llevaba a él, en sus condiciones, a despreciar al resto de la humanidad. Porque como aptas solo para perpetuar la especie, es decir, que éramos animales prácticamente. Decía Raskolnikov en la novela básicamente que él era el despierto y que los demás estábamos dormidos. Eso nos debe sonar a algo, señoras y señores, porque lo están diciendo por ahí, hay mucho Raskolnikov por ahí afuera ahora mismo. Pues bien, la cuestión es que para usar a Raskolnikov y este síndrome al que a mí me gusta puntualizar en ese sentido, esta evolución de la humanidad sin peligro de apocalipsis es imposible, ¿ok? Aunque es cierto que no debemos subestimar la capacidad de adaptabilidad humana, la gestión que podemos hacer de los recursos. Y ahora voy a incidir en este término, la tecnociencia. Fijaos que no digo tecnología y ciencia, sino que digo tecnociencia, ya que son una para la otra. Están intrínsecamente ligadas las dos. La tecnología no está apartada, ya no está apartada de la ciencia. Pues bien, pese a toda esa resiliencia y a toda esa antifragilidad, como dice el profesor Nicholas Taleb ahí en Nueva York, ¿no? Esa antifragilidad se llama, esa antifragilidad, sobreviviendo a múltiples calamidades, acabamos de pasar una recientemente, y adaptándose a otras nuevas circunstancias que podría superar futuros desafíos, esperemos que sí, y que el prometeísmo en este caso lo que hace es que Giorgiani lo propone como una solución ética, sociopolítica, incluso religiosa, con un tinte religioso que tiene, para hacer frente, para tomar al toro por los cuernos, como diríamos aquí en España, para tomar de frente de forma audaz y valiente lo que trae la singularidad tecnológica. Y esto, porque hay que hacer también otras aclaraciones. O se nos sigue diciendo, extrañamente en los medios de comunicación, se nos sigue hablando del problema terrible de la sobrepoblación. Perdón, disculpa. ¿Qué sobrepoblación? Lo que está sucediendo es exactamente el efecto contrario. Hay un descenso en la natalidad brutal. Y lo vamos a empezar a sentir a partir de 2030, vamos a sentir ese descenso en la natalidad. La gestión del conocimiento, la forma en la que nosotros gestionamos el conocimiento, es otra manera, digamos que de pensar en que no vamos a tener un fin desastroso, destructor, esperando que venga algo o alguien o el Don Yuyu de la montaña que venga a salvar a la humanidad y ya está muy bien. O sea, no nos podemos salvar a nosotros mismos. Esto no me gusta porque básicamente no... ese tipo de mensajes son despreciar a la humanidad, es subestimar el espíritu humano. Y no estamos para eso ahora mismo. ¿Y no sería más fácil dejar de lado la tecnología y vivir sin ella? A ver, recordemos que nuestros antepasados, y no hablo de 100, 200 años, sino 40, 50, 60, en estos pueblos rurales de la España profunda, vivían de maravilla. Claro, en comparación con la juventud en las ciudades, no, pero para ellos se vivía de maravilla. Pues eso es lo que a muchas personas les gustaría, claro, dejar la tecnología y tratar de vivir mejor sin ella. Bueno, hay que decir que, ninguna gran enseñanza práctica de la vida diaria jamás nos llegó ni nos ha sido legada, que hayan venido de un santón o de un ermitaño de estos, ¿ok? No son personas que vivan en el mundo, que vivan en sociedad, tanto como individuos como colectivos, ¿no? Por lo tanto, casi nada útil se nos ha legado a los seres humanos alguna vez de los ermitaños. Y digo esto porque esta puede ser una solución para personas que no pueden lidiar psicológicamente con su propia frustración. Irse al campo, a vivir a una cabaña y me quedo ahí y hay que vivir de la tierra, perfectamente, que es una opción personal, pero no lidias con la complejidad, no es prometeico para nada, no es audaz ni valiente para nada. Tomar esa actitud ante la vida cuando uno tiene la opción, por lo menos,
de manifestar todo lo que uno trae y todo lo que uno puede contribuir. Con esto también digo, en este sentido de dejar la tecnología, que esto sería como, ya hemos mencionado a Prometeo y Atlas, en ese sentido de Atlas, ¿no? Esto sería como que Atlas soltara, ya sabemos que lo conocemos, ¿no? Está sosteniendo el mundo sobre sus hombros. Es como que se encogiese de hombros y dejara caer el mundo. Y para quienes, los oyentes, ¿no?, que conozcan la famosa novela de Ayn Rand, la rebelión de Atlas, pues saben a lo que me estoy refiriendo. Esto tiene que ver con un neoludismo, ¿no? Esa actitud contraria a la prosperidad y a una verdadera noción de progreso, aunque el progreso no existe en la naturaleza, es un factor meramente humano. ¿Os acordáis de esa infame canción popular llamada Imagine, imagina, ¿no? Aquello de John Lennon, aquello cuando dice, oh, imagina que no hay posesiones, me pregunto si puedes, ni hay ninguna necesidad de codicia o hambre, una hermandad del hombre, imagina toda la gente compartiendo todo el mundo. Vale, qué bonito, ¿no? O, bueno, suena así, pero también hay que decir lo siguiente sobre este tipo de pensamientos. Esta canción, Imagine, es un himno azucarado de las intenciones del libro rojo de Mao Zedong. De hecho, hay varias canciones en las que los Beatles, en este caso, mencionan al Chairman Mao, ¿no? Al presidente Mao, Mao Zedong, el padre de la nación moderna China. Bien, este libro, el llamado Libro Rojo, causa o provoca la revolución cultural de Mao Zedong. Y uno dice, ¿revolución cultural? Oh, wow. Bueno, pues la revolución cultural china básicamente fue las milicias maoístas fanáticas, ese comunismo maoísta, con ese toque personal de chino, ¿no? Por ejemplo, cuando estas milicias sacaron de sus casas a incontables científicos e ingenieros y a profesores de universidad, etcétera, le sacaron a la puerta de su casa, le pusieron de rodillas en la acera y le metieron un tiro en la nuca, básicamente. Y lógicamente, pues claro, China se convirtió así en un paraíso agricultor, en total y absoluto retroceso, provocando además una hambruna que mató a millones de personas en ese mismo país, por su propia gente, no fue ni siquiera una guerra. Bien, ¿qué sucedía mientras tanto en Occidente? Y estamos hablando de la misma época, inicios de los años 70, etc. ¿Qué sucedió en Occidente en el sentido del sector agrícola? Este es un ejemplo muy claro. Tenemos ahí al noruego estadounidense, un agrónomo llamado Norman Borlaug, también poco conocido por desgracia, pues Norman Borlaug concibió a través de la ciencia una revolución verde, evitando la muerte por hambruna de millones y millones de seres humanos en todo el mundo. Ese es el avance precisamente de la tecnociencia. Eso es una de las cosas que podemos hacer. Retroceder o acobardarnos o no lidiar con nuestra frustración no nos va a llevar a solucionar eso que pudo solucionar Norman Borlaug. Es decir, dejar la tecnología o tratar de vivir sin ella podría parecer una solución simple para algunos problemas. Es cierto, como la dependencia, una cierta deshumanización, cierta porque ya no es como antes, ya lo he dicho anteriormente, y una pérdida de la privacidad o por lo menos una reestructuración del concepto de privacidad personal. En este caso, yo estuve viviendo 3 meses en un país donde no hay ninguna privacidad. Esto es China, en Shenzhen. Bien, no obstante, la tecnología ya sabemos muy bien que ha aportado pues tantos y numerosos beneficios a nuestras vidas. Esto que estamos oyendo ahora mismo es uno de ellos precisamente. Vivir sin esta tecnología es renunciar a muchas cosas. Es renunciar a la comunicación a larga distancia, permitiendo a las personas mantenerse en contacto con amigos, familiares alrededor del mundo. Es lo que permite, y voy a hacer otra recomendación aquí, este trabajo del profesor Neil Ferguson en este sentido,
donde él combina que es el mejor historiador que hay en el planeta Tierra ahora mismo, el profesor Neil Ferguson, en el que él combina el estudio de la historia con la ciencia de redes, algo tan profundamente calculador y matemático como eso, como la ciencia de redes en ese sentido, ¿no? Cómo se ha podido medir el hecho de que hasta antes del advenimiento de Internet, del siglo, la primera década del siglo, de ese siglo XXI, había entre los seres humanos aproximadamente lo que se llama 6 grados de separación. Adivina cuántos grados existen ahora. A través de las redes sociodigitales, aproximadamente 3 grados de separación. Y este trabajo precisamente de Neil Ferguson es insigne desde todos los puntos de vista. Entonces, Frank, ¿qué nos depara el futuro inmediato? ¿Tiene algo que ver todo esto con las élites mundiales que nos gobiernan? ¿Algo como lo que hemos hablado anteriormente con Miguel y con Jaime? Sí, por supuesto. Cuando uno... perdón. Acabo de acordarme que en la pregunta anterior, al final en mi respuesta, precisamente no compartí el nombre del libro del profesor Neil Ferguson. Yo tuve el honor de conocerle personalmente durante la presentación de ese libro en la Fundación Rafael del Pino en Madrid. Eso fue en 2018 me parece, sí. Bien, el libro se llama La Plaza y la Torre de los masones a Facebook, absolutamente brillante, en el cual básicamente se define que el poder, coincidiendo, ¿no? Se define que el poder no es una especie de pirámide, o como sea, el poder es básicamente digamos que la relación que hay entre una jerarquía que es vertical y digamos que un pueblo llano, por decir así, que es horizontal, entre la vertical y la horizontal, ¿no? La naturaleza, el poder es relacional entre lo vertical y lo horizontal en ese sentido. Bien, lo recomiendo, La Plaza y la Torre, Neil Ferguson. Bien. Bueno, en relación, perdón, por el excursus, y en relación a tu pregunta, Jorge, por supuesto, esta cuestión del nuevo orden mundial y toda esta cuestión, vale, bueno, a las que también se refiere Giorgiani en esta cuestión del prometeísmo, y vemos que es así precisamente por ese fin de la humanidad, fin de la realidad, fin de la historia. Cuando uno lee, por ejemplo, a Samuel Huntington, ¿no?, con el choque de civilizaciones, o cuando uno lee a Henry Kissinger, alguien estará levantando ahora mismo las manos. Digo, sí, Henry Kissinger, absolutamente brillante, su libro sobre China explica y aclara muchas cosas. Pero más recientemente a un multimillonario llamado Ray Dalio, sobre este concepto del nuevo orden mundial, se plantea realmente que ese nuevo orden mundial es en realidad China. Y lo que nos han estado diciendo por ahí de que el nuevo orden mundial, bla, 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 no, ese es el viejo orden mundial, que es en el que estamos, que se está tratando de adaptar, porque lógicamente, como es el viejo orden o actual orden mundial, está en decadencia porque es una cuestión estadística e histórica. Los que queráis ver el vídeo de Ray Dalio al respecto, está en español también, tiene un vídeo explicativo de una media hora en YouTube, es muy, muy bueno. Es decir, mucho de lo que observamos en forma de declaraciones de principios a nivel supranacional, y aquí voy a ser yo explícito, y esta por supuesto es mi opinión, lógicamente, pero estas declaraciones de principios a nivel supranacional, como la Agenda 2030 del Foro Económico Mundial, son, en mi opinión, paupérrimas respuestas basadas en la total incertidumbre, estando en la antesala de esa singularidad tecnológica que exige y demanda digamos que una nueva ética, una nueva iniciativa, pero no esta ética que a lo mejor nos están planteando, sino otra.
Esta ética nos llevaría lógicamente a una manera diferente de gobernarnos, eso es cierto. Ahora, ¿de qué forma nos vamos de qué forma diferente, en qué diferencia va a tener la forma de gobernarnos en un futuro muy próximo a la que tenemos ahora mismo? Se supone que debería ser mejor. Es decir, ¿qué es lo que nos depara el futuro, Jorge? ¿No? Que es una muy buena pregunta y muchas personas se lo están haciendo. Yo mismo me lo hago, como cualquier persona, ¿no? Nos hacemos esa pregunta. Yo propongo un ejemplo que me parece que es claro. Y voy a hacer una pequeña aclaración primero, ¿sí? En cuanto a la gobernanza se refiere y quiénes nos están gobernando y qué tipo de gobernanza. Ok, ante la cuestión de la disrupción tecnológica, que ya no es ningún fenómeno, es lo que hay. Bien, en mi caso, personalmente, ¿no? Yo me desempeño ad honorem, por supuesto, como además de mi trabajo, como director de Relaciones Internacionales de Odisea. Es el Observatorio del Impacto Ético y Social de la Inteligencia Artificial. Aquí en España es una organización sin ánimo de lucro. Todos los que elaboramos ahí no cobramos nada. ¿Ok? Que, entre otras cosas, servirá junto con la enorme consultora Deloitte, ¿ok? Como las dos entidades que en conjunto vamos a construir la futura Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Un organismo público que es esencial hoy en día. También hay que decirlo, ¿eh? Aclaro esto, Jorge, porque lo que voy a explicar es mi propia opinión y no la de Odisea. ¿De acuerdo? Ok, os voy a dar unos datos, una serie de datos a los que les gustan los números y ese tipo de cosas. Os voy a dar unos datos sobre cuál debería ser nuestra gobernanza. Pues vamos a ver estos datos. Fijaos en esto. Hablo de la inteligencia artificial generativa, que pronto tendremos también en esta casa una agradable conversación contigo, Jorge, y con los oyentes al respecto. ¿Okay? Me refiero al transformer preentrenado generativo conocido como ChatGPT. ChatGPT es uno de los productos de este GPT, ¿no? Uno de ellos. Bueno, este ChatGPT que está tan en boga hoy en día. Fijaos en estas cifras. La primera semana de su lanzamiento, ¿ok? Ganó 1 millón de usuarios en una semana. Por lo cual ChatGPT tiene la más rápida y creciente base de usuarios de la historia de la humanidad. Vamos a decirlo así de esa forma, ¿ok? Bien, más cifras sobre ChatGPT. Voy a utilizarlo eso porque es el que más se conoce, aunque no es el único, ¿eh? No es la única forma de inteligencia artificial generativa que existe. Bien, el sitio web de ChatGPT ahora mismo, en estos momentos, recibe aproximadamente 1.600 millones de visitantes al mes. ¿Ok? En enero de 2023, estamos en octubre, noviembre, ¿ok? En enero de 2023 tenía 100 millones de usuarios activos. Otro dato más, para que nos fijemos. Ahora vamos a hacer la comparación. ¿Con qué lo estoy comparando? ChatGPT contiene 570 gigabytes de datos en forma de texto. ¿Eso a qué equivale? Para que nos hagamos una idea, 570 gigabytes de datos en texto equivale a 164.129 veces el número de palabras que hay en la trilogía del Señor de los Anillos, incluyendo el Hobbit. ¿Ok? Para que nos hagamos una idea. Y, lógicamente, tomó 34 días, solamente 34 días, entrenar este modelo de inteligencia artificial generativa. Entonces, 1 millón de usuarios la primera semana, 570 gigabytes de datos en texto, 34 días para entrenar el algoritmo solamente, 1.600 millones de usuarios al mes en su sitio web. Vale, ok. La Unión Europea
nuestra Unión Europea, que pagamos con nuestros impuestos, está en proceso de regular la inteligencia artificial a través de una ley que va a llevar 2 años de trámites burocráticos. Pillamos la idea, ¿no? Ok. ¿Es esa la gobernanza que exige una disrupción tecnológica de tales proporciones? Pues yo no voy a contestar esa pregunta, pero voy a dejar que en los comentarios, por supuesto, los oyentes, ¿no?, de este caso de Informe Enigma, respondan a la pregunta. A lo mejor yo me estoy equivocando, pero dentro de 2 años, ChatGPT estará posiblemente en nivel 6, ahora mismo está en 4,5, en nivel 6, y será aproximadamente 10.000 millones de veces más poderoso. Entonces no sé qué es lo que estamos tardando 2 años en regular cuando no tenemos absolutamente ninguna experiencia de mercado. ¿Dónde está el fin del mundo? Pues el fin del mundo es que está en que no nos sabemos gobernar ahora mismo, básicamente. Bien. El futuro es incierto, ya lo sabemos, está sujeto a múltiples variables y factores. No me quiero alargar mucho en esto, pero es importante decirlo. Vuelvo otra vez a la inteligencia artificial de ChatGPT. Se espera que la población mundial no alcance 9.700 millones de habitantes en 2050 y 10.900 millones en 2100, final de siglo. Esto describe, por supuesto, un marcado descenso en la natalidad, a la que me he referido ya, que quizá contrarreste con un aumento en la esperanza de vida, precisamente los seres humanos alcanzando entre 150 y 200 años de vida media, con una mínima intervención mediante terapias génicas. Ahí está otra vez la disrupción tecnológica funcionando. Y en cuanto a estas élites que nos gobiernan, que es absolutamente lo más natural del mundo, porque si no son esas élites, son otras élites. Y hay personas que están hablando mucho de las élites que nos gobiernan porque ellos quieren ser élite gobernante. Ya hemos visto muy recientemente un partido político que ya es fallido, que precisamente hablaba de eso y cuando se convirtió en élite se cayó. Bien, pues aunque es cierto que estos líderes y élites tienen lógicamente acceso a información y a recursos que la mayoría de personas no tenemos, no significa necesariamente que tengan un conocimiento definitivo o control sobre el futuro. De hecho, no lo tienen. Entonces, las decisiones políticas y económicas lógicamente influyen en ese curso de los eventos, que están sujetas a factores imprevistos y a la incertidumbre que nos representa el futuro. De ahí que Prometeo significa nuevamente predicción. ¿Qué es lo que puede haber en el futuro? Pues eso. Y espero haber contestado en este sentido a vuestras preguntas. Espero que os haya gustado, ¿no? O que esto genere, que lo que tiene que generar es debate precisamente, pero un debate inteligente. He encontrado por ahí pues personas académicas, del mundo académico incluso. Uno de ellos es profesor en Oxford, me parece, hablando verdaderas barbaridades, con todos mis respetos, verdaderas barbaridades en relación con este tema. Pues querido Fran, como siempre, ha sido un placer, un abrazo y hasta la próxima. Y bueno, perdona Jorge, no me quiero extender, pero quiero dejarle ahora en mi despedida, dejarle a los oyentes con una pequeña historia muy muy resumida. El año es 1952. Okay, en Darmstadt, en Alemania, ¿no? El colegio de arquitectos de esa ciudad, que había sido destruida por los bombardeos aliados y tal, tenía un evento anual en el cual invitaban a intelectuales, etcétera, que vinieran a hablar sobre la reconstrucción de las ciudades y demás. Ese año fue un invitado Martin Heidegger, precisamente el padre. Si Nietzsche fue el abuelo del postmodernismo, no, el postmodernismo bien entendido, ya eso lo hemos hablado anteriormente, en otra ocasión lo hablamos, pero Heidegger es el padre, ¿no?, en términos del siglo XX, en ese sentido, ¿no? Invitaron a Heidegger a dar una conferencia ahí, pero también invitaron a un grandísimo amigo, magnífico amigo de Heidegger, y eso sí, un adversario intelectual de Heidegger. Ni más ni menos que nuestro José Ortega y Gasset, que hablaba mejor alemán que los alemanes, incluso. Pues bien, sucedió que, está escrito, de que hubo una especie de rifirrafe intelectual entre ellos,
y se empezaron a meter en temas que no estaban directamente relacionados con la cuestión de, de cómo reconstruir la ciudad y cómo debía reconstruirse, y ante un público que estaba absolutamente tomado por sorprendido, ¿no? En su turno de palabra final, José Ortega y Gasset le hizo una pregunta a Heidegger, pero en el sentido general, ¿no? Hay que responderse esto. Le hizo esta pregunta que yo le voy a formular o voy a proponer a los oyentes de Informe Enigma. Dijo José Ortega y Gasset: ¿cómo debería estar constituido un ser para quien es tan importante transformar el mundo? Menuda pregunta, ¿eh? Pues bueno, una respuesta sí puede, para la cual la naturaleza pasa de ser un proceso a un proyecto. Muchas gracias a todos y que tengáis muy buenas noches.